Bueno, continuando con las clases de legislación estricta fiscal 2 y continuando con el capítulo 8, en la clase anterior habíamos hablado del impuesto sobre el ingreso bruto, de cuál era el hecho imponible, los famosos 4 requisitos que debía cumplirse para que esa operación esté alcanzada por el impuesto. Habíamos hablado de la base imponible, el criterio de imputación de lo devengado, con sus excepciones. Vimos las formas de liquidación del impuesto, el régimen general y el régimen de monotributo. Habíamos hablado del esquema de liquidación para el régimen general, de las excepciones del mínimo, ¿sí? Y habíamos llegado hasta ahí. Hoy nos vamos a abocar exclusivamente a lo que son las exenciones en el impuesto sobre los ingresos brutos y nos remitimos entonces a lo que es al título 2 del libro segundo de la ley 6006, que es el Código Tributario de la provincia de Córdoba. En el mismo, las exenciones se encuentran reguladas en los artículos 214 y 215 del Código Tributario, el artículo 214 que se refiere a las exenciones subjetivas y el artículo 215 que se refiere a las exenciones objetivas. Ese artículo 214 de exenciones subjetivas, recuerden, son exenciones que recaen sobre lo que son los sujetos. Podemos hablar, por ejemplo, que están exentos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, o que está exenta la Iglesia Católica, excepto que sus ingresos deriven de espectáculos públicos, juegos de azar o carreras de caballo, o de la venta mayorista o minorista, de la producción o de la locación de obra. Las mutuales están exentas. El Código Tributario dice, excepto las actividades de seguros y los ingresos por la actividad financiera. Bueno, acá, al igual que lo hablábamos en el IVA, recuerden que la ley de mutuales tenía una exención subjetiva genérica y que decíamos que esa exención genérica era aplicable para una exención subjetiva aplicable para el que es el IVA. Bueno, hoy esto está discutido a nivel provincial. Entendemos nosotros que también esta exención es aplicable en la provincia de Córdoba, pero bueno, ante planteos de la Policía Fiscal de la Dirección General de Renta, se encuentra en discusión a nivel provincial. También tenemos que estar exentos lo que son los establecimientos educativos de plena enseñanza oficial. Las agencias Córdoba Turismo, agencia Córdoba Cultura están exentas. EPEC, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, está exenta del impuesto sobre el ingreso bruto. Los colegios, consejos y demás agrupaciones profesionales, federaciones profesionales, bajo ciertas condiciones también se encuentran exentas, igual que las asociaciones gremiales. Y las asociaciones civiles, fundaciones y demás tipos de asociaciones, en la medida que no persigan fines de lucro, en la medida de que no distribuyan sus ingresos o el producido de lo mismo entre cada uno de sus asociados, y en la medida que cumplan con algunos ciertos requisitos, también están exentas del impuesto sobre el ingreso. Esto es, a grandes rasgos, lo que son las exenciones subjetivas. Las exenciones objetivas están en el artículo 215 del Código Tributario, donde ahí podemos encontrar, son exenciones que se aplican sobre determinado tipo de operaciones. Entonces ahí nos encontramos que estarán exentas, entre otras, por ejemplo, el ingreso de relación de dependencia o el de cargo, por desempeño de cargos públicos, el resultado de la compraventa y la renta de títulos públicos, cualquiera sea el sujeto perceptor está exento del impuesto. La edición de libros, diarios, revistas, publicaciones periódicas, en toda su cadena, ¿sí?, de producción y comercialización estará exenta, inclusive lo que es la publicidad también está exenta. Los honorarios directores están exentos, los honorarios profesionales con título universitario o título terciario también están exentos del impuesto sobre los ingresos brutos. Los intereses de caja de ahorro y plazos fijos están exentos. La actividad de call center, el call center desde el año 2002 mantiene lo que es una exención. Esto obviamente es una cuestión de política tributaria, dado que la actividad de call center tiene un uso intensivo de mano de obra. Entonces, con el objeto de que mano de obra, de que existan actividades que utilicen mucho, demanden mucho mano de obra, se les da este beneficio promocional o de exención en el impuesto sobre lo que son los ingresos brutos. Esto es, a grandes rasgos, lo que son las exenciones objetivas, digamos, uno podría decir de segunda línea. ¿Dónde me voy a abocar ahora? Son a las exenciones objetivas del
del artículo 215, inciso 23, que básicamente se refiere a lo que es la producción primaria y la actividad industrial, con excepción de las ventas a consumidores finales, como así también al suministro de gas, excepto las destinadas a consumos residenciales, y de electricidad. ¿Tá? Eso también está exento del impuesto sobre los ingresos brutos. En primer lugar, recuerden, tanto la producción primaria como la actividad industrial, con respecto a lo que es la actividad industrial, excepto que sean ventas a consumidores finales, entendiendo como consumidores finales a todos aquellos los que no están inscritos en el impuesto sobre el ingreso bruto, o con excepción de aquellos que no están inscritos porque su actividad está totalmente exenta. Entonces, como no tienen obligación de inscribirse, eso no significa que sean consumidores finales. ¿Tá? También dijimos que está exenta lo que es el suministro de gas, excepto para consumos residenciales, y la electricidad. Este es un cambio importante, ustedes ven ahí en la filmina que está con letra celeste, y esto tiene que ver porque se le invirtió, el ordenante habla que el suministro de electricidad y gas, excepto para consumos residenciales. Ahora habla del suministro de gas, excepto para consumos residenciales, y electricidad. ¿Esto qué quiere significar? Que el suministro de electricidad está siempre exento del impuesto sobre los ingresos brutos, cualquiera sea el sujeto al cual se suministra este tipo de servicio. ¿Tá? No así con el caso del gas. ¿Tá? Esta es una gran modificación que se da a partir de este periodo fiscal 2020. Ahora, respecto de lo que es la producción industrial, ¿sí? En la provincia de Córdoba, esta exención que rige hasta el 31 de diciembre del año 2020 necesariamente debe cumplir con 3 requisitos. ¿Cuáles son esos 3 requisitos que debe cumplir? En primer lugar, que la explotación de establecimiento productivo esté radicado en la provincia de Córdoba. Vale decir, que yo si soy una industria y estoy radicado, la industria está radicada en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, por los ingresos que reciba esa empresa, no va a estar exento. ¿Por qué? Porque su establecimiento productivo no está en la provincia de Córdoba. El segundo requisito, estos son todos requisitos concurrentes, ¿no es cierto? El segundo requisito es que la explotación se encuentre habilitada, reconocida o registrada ante la autoridad de aplicación. Esto se refiere básicamente ante la Secretaría de Industria de la provincia de Córdoba. Ahí hay una registración que hay que hacer, un sistema informático industrial de Córdoba, SIC, donde debe estar inscrito ese establecimiento industrial para que esté exento del impuesto sobre el ingreso bruto. Y el tercer requisito es que el nivel de ingreso bruto del año calendario inmediato o del periodo fiscal inmediato anterior, ¿sí? No debe superar el tope que establece la ley impositiva anual. La ley impositiva anual para el año 2020 establece que ese tope es de 100 millones de pesos. Vale decir que si yo soy una actividad industrial radicada en la provincia de Córdoba, que me he inscrito en el SIC en la provincia de Córdoba y que mis ingresos del año inmediato anterior no superaron los 100 millones de pesos, para el periodo fiscal 2020 mi actividad va a estar exenta del impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Córdoba. ¿Está? Esto es lo que hace a lo que es la exención en la provincia de Córdoba. Hay mucha historia atrás de la exención sobre respecto a lo que es la actividad industrial, porque originalmente, hasta el mes de agosto del año 2008, la actividad industrial estaba plenamente exenta. Solamente el requisito era que su establecimiento productivo esté radicado en la provincia de Córdoba y obviamente en la medida que no sean ventas a consumidores finales. Pero a partir de agosto del 2008, cuando la provincia de Córdoba entra en una crisis financiera importante, esto se da a nivel mundial, pero Córdoba no es la excepción, se suspende esa exención. ¿Sabes? Y eso implica que la actividad industrial pasa a estar grabada, excepto que su monto de ingreso del año inmediato anterior no superaba una cifra que establecía la ley impositiva de cada año. Y en el año 2008 esa cifra fue de 2 millones de pesos, una cifra totalmente exigua. En el año siguiente se elevó esa cifra a 2.400.000 y a partir de allí se fue elevando la cifra por el cual se mantiene la exención en la actividad industrial. Pasó a ser de 20 millones para el año 2010, después saltó digamos, a 24 millones y así sucesivamente, y esto lo voy pasando rápidamente porque no tiene sentido que los estemos
discutiendo yo porque es historia, hasta llegar actualmente a los 100 millones de pesos, que es la cifra de los ingresos inmediatos anterior para que la actividad industrial realizada en la provincia de Córdoba esté exenta del impuesto sobre los ingresos. Uno de los problemas que existía con respecto a lo que es la actividad industrial y que trajo muchos problemas judiciales fue que para aquellos que no estaban exentos del impuesto sobre el ingreso bruto, la alícuota del impuesto sobre el ingreso bruto era del 0,5% siempre que el establecimiento productivo esté radicado en la provincia de Córdoba. Ahora, si la industria, su establecimiento productivo no estaba en la provincia de Córdoba, estaba en otra provincia, los ingresos atribuidos a la provincia de Córdoba, la alícuota no era el 0,5%, sino era el 4,75%. Fíjense que la diferencia de la alícuota es muy grande y esto fue motivo a muchos planteos judiciales que llegaron hasta la Corte, y la Corte, allá en el año 2017, ya falló en contra de la provincia de Córdoba diciendo que es inconstitucional, es arbitrario, constituye aduanas interiores el hecho de tener diferencial de alícuota solamente por donde esté ubicado el establecimiento productivo. Esto motivó a que Córdoba tenga que rever toda su situación para atrás. Y hoy, ¿en qué quedó la situación? Se creó para el periodo desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2020 un régimen de transitorio de fomento y promoción a la industria local. Eso queda plasmado en una ley que es la ley 10.548. Dentro de ese régimen de fomento para la industria local, que establece los establecimientos industriales radicados en la provincia de Córdoba que no posean, ¿sí?, otro beneficio promocional, como puede ser la ley de promoción industrial de la provincia de Córdoba, o el régimen de estabilidad fiscal, que es otra ley, 10.396, a la cual ya nos vamos a referir. Si yo era un establecimiento productivo radicado en la provincia de Córdoba que no tenía otro beneficio promocional, si me comprometo a no tener una disminución en mi dotación de personal superior al 10% de mi dotación de personal promedio en el año 2016 y año 2017, y si mi actividad industrial está inscripta en el sistema informático industrial de la provincia de Córdoba, ¿sí?, puedo gozar de una alícuota reducida al 0,5%. Es decir, que se le respeta para la industria local la alícuota del 0,5% siempre y cuando se den estos requisitos promocionales que establece la ley. Esto también es aplicable para las industrias nuevas, ¿sí?, en la medida que el monto invertido en activos fijos supere los 10 millones de pesos, ¿sí?, sea igual o supere los 10 millones de pesos, se incorporen más de 26 nuevos puestos de trabajo en la provincia de Córdoba y se comprometa a que en el periodo promocional no haya una disminución en la cantidad de trabajadores en la provincia de Córdoba que supere el 10% desde el momento del otorgamiento. Si es así, también voy a poder gozar del beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La alícuota va a ser para estas industrias del 0,5%. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del año 2020. ¿Está? Este es un régimen de promocional transitorio que está vigente para la provincia de Córdoba actualmente. Y tenemos un régimen de estabilidad fiscal que se estableció para las empresas pymes, es decir, para las micro, pequeñas y medianas empresas, podrían gozar un régimen de estabilidad fiscal teniendo en cuenta cuál era el tratamiento tributario hasta el 31 de diciembre del año 2000, durante el año 2018, y que está vigente el 31 de diciembre del año 2020. Esta es la ley 10.396. En definitiva, y creo que este cuadro, esta pirámide me va a permitir identificar las distintas situaciones que va a tener la actividad industrial para el periodo fiscal 2020, vamos a tener que aquellas industrias cuyos ingresos brutos del año calendario inmediato anterior no superen los 100 millones de pesos, ¿sí?, y en la medida que esa actividad industrial sea realizada en la provincia de Córdoba, esté inscrito en el SIC, ¿sí?, y esté inscrito en el SIC, por el artículo 215, inciso 23 del Código Tributario, está exenta del impuesto sobre el ingreso bruto en la provincia de Córdoba. Para aquellas industrias cuyos ingresos del año inmediato anterior superaban los 100 millones hasta los 760 millones, ¿sí?, y en el año 2018, y que por ese motivo gozaban del régimen de estabilidad fiscal,
gozan de régimen de estabilidad fiscal, es decir, siguen tributando la misma alícuota que en el año 2018, o sea, el 0,5%, ¿está? No cambia lo que es este tipo de alícuota. Y para las que superen los 760 millones de pesos, que no tienen el régimen de estabilidad fiscal, pueden entrar en este régimen de promoción transitorio de la ley 10.508, es decir, que no gozar de otros beneficios promocionales, tener su beneficio productivo en la provincia de Córdoba, comprometerse a no reducir su nómina de personal en más de un 10% y acreditar su inscripción en el SIC, van a poder gozar de la alícuota reducida al 0,5%. Para el resto de los casos que no están incluidos en esta pirámide, la alícuota es del 1,5% en el periodo fiscal 2020. Esa es la alícuota que se le va a aplicar para la actividad industrial para el año 2020. ¿Está claro? Bien. Un tema muy importante que cambió este año, periodo fiscal 2020, es el hecho de que desaparecen los fondos específicos que se aplicaban sobre el impuesto sobre el ingreso bruto. Es decir, al impuesto sobre el ingreso bruto determinado había que sumarle dos fondos específicos. Uno era el Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo, FOFICE, y otro era el Fondo para el Financiamiento de la Obra de Infraestructura, FOI. ¿Está? Uno era un 5%, se calculó un 5% del impuesto, y el otro era entre un 12 y un 16% del impuesto. ¿Tá? Bueno, esto se eliminó, ¿sí? Ya para el periodo fiscal 1 de enero de 2020, con lo cual ya no tenemos ningún fondo específico que se aplique para el impuesto sobre los ingresos brutos. Y esto es muy importante porque hasta el periodo fiscal 2019 existía. Salgamos de industria y vamos a hablar de la actividad de construcción. La actividad de construcción a partir del periodo fiscal 2018 tuvo un cambio sustancial, especialmente en lo que es la construcción de lo que es la obra pública, que se incorporó al Código Tributario a través del artículo 215, inciso 36. ¿Sí? A partir de allí podríamos estar hablando de una exención a lo que era la obra pública. En esta filmina ustedes pueden ver la distinta normativa que es aplicable para lo que es la actividad de construcción. ¿Qué es lo que está exento por este artículo 215, inciso 32 del Código Tributario? Toda construcción, mantenimiento, conservación, modificación o mejoramiento de obras que sean obra pública en el marco de la ley 8.614. Es decir, no cualquier obra, ni siquiera obra privada. Tiene que ser obra pública. Primer requisito a tener en cuenta. Segundo requisito, que esa obra pública se encuentre total o parcialmente financiada por el Estado provincial, organismos del Estado provincial, organismos descentralizados, entes públicos, empresas del Estado o sociedades del Estado provincial, siempre del Estado provincial. Y la exención rige solamente por la proporción que financia el Estado provincial. ¿Qué significa esto? Es decir, yo soy una empresa constructora que realizo obra pública para el Estado provincial y el Estado provincial financia el 100% de esa obra, entonces en ese caso está 100% exenta del impuesto sobre el ingreso bruto. Pero si esa misma obra el Estado solamente financia el 70% del Estado provincial, en ese caso lo que está exento es solamente el 70%. ¿Tá? Es en función a ese porcentaje. Tiene que ser financiado por el Estado provincial, pero dice la norma, el Estado provincial, sus entes autárquicos, descentralizados, agencias, empresas del Estado. Por ejemplo, EPEC es una empresa del Estado provincial, por lo tanto, toda la obra pública que es financiada por EPEC está exenta del impuesto sobre el ingreso bruto. La duda que podemos tener es con la sociedad del Estado y especialmente con una sociedad que es Caminos de la Sierra Sociedad Anónima, que es la empresa de los peajes, pero que es la empresa que contrata todas las obras viales que se están desarrollando prácticamente cerca de lo que es el territorio de Córdoba capital. Entonces, son obras importantes. Entonces, la pregunta es si Caminos de la Sierra es una empresa del Estado y, por lo tanto, si las obras públicas realizadas por Caminos de la Sierra están exentas del impuesto. Si tomo literalmente la ley de entidad financiera, pareciera que no. Sin embargo, la intención o la interpretación que hacen los funcionarios actuales respecto de este tema, y aparentemente hay un dictamen de la asesoría fiscal de la provincia diciendo esto, Caminos de la Sierra se considera parte del Estado provincial. Por lo tanto, todas las obras públicas
que sean financiadas por Caminos de la Sierra o el Estado provincial van a estar exentas del impuesto sobre el ingreso bruto en el porcentaje que financia los que son amigos. Este artículo, inciso 32, delega en el Poder Ejecutivo la reglamentación de este tipo de norma, y esto se reglamentó en el decreto 1205 del año 2015, donde se modifica, a través del decreto 8 del año 2017, algunas condiciones. Recuerden que la obra sobre inmueble de terceros, el nacimiento del patrimonio es igual que en el IVA, es decir, con la aceptación del certificado de obra, con la facturación o la percepción de los tres, el anterior. ¿Tá? Bueno, ¿cuál es el requisito que prevé este decreto? Que en el certificado de obra debe decir expresamente cuánto es la parte de esa obra que financia el Estado provincial o una empresa del Estado provincial, para saber cuánto de parte de esa obra va a estar exento del impuesto sobre los ingresos. ¿Tá? Y con respecto a las obras preexistentes, porque recuerden que esta exención rige a partir del 1 de enero del 2018, entonces la pregunta era, ¿qué pasaba con las obras que ya venían con anterioridad? ¿Están exentas? En principio no. Van a estar exentas a partir de que se redetermine el precio de la obra, ¿sí? Eliminando el impacto del impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Tá? Y esto está dicho también en este decreto 1205 del año 2015. Ustedes tienen todo ahí en esta filmina. Lo que hace a este tipo de aclaraciones que hizo la norma es evidentemente solamente enunciativo, si lo pueden de alguna manera leer de ahí. Esta es la forma de cálculo de cómo eliminamos el impacto de ingreso bruto en el valor de la obra para poder llegar a determinar el nuevo valor de la obra que va a estar exento. Y un tema importante es que se modifica la resolución normativa 1 del 2015, que es la resolución que emite la Dirección General de Renta, que establece un régimen de retención de ingresos brutos. Y en este caso se dice que si esta obra va a estar exenta de ingresos brutos, no hay que hacer la retención. Es decir, que el Estado, cuando pague esta obra, no debe retener impuestos sobre ingresos brutos, porque obviamente es una obra que va a estar exenta. Para finalizar con las exenciones, a partir del periodo fiscal 2019 y se mantiene para el periodo fiscal 2020, se incorpora una exención que es el artículo 215, inciso 36 del Código Tributario Provincial, que se refiere a los ingresos provenientes de la compraventa, cambio, permuta, disposición de acciones, títulos representativos de acciones, que se realicen por oferta pública o mercados bursátiles, obtenidos por personas humanas o sucesiones indígenas. ¿Tá? Es decir, que el resultado por venta de acciones va a estar exento en la medida que coticen en bolsa. Esto es una fiel copia de lo que dice el actual artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Es decir, acá vemos otra copia de lo que dice una norma nacional a nivel provincial. Y esto se hace también, se obtiene su correlato en la cuota parte de los fondos comunes de inversión. En la medida que ese fondo común de inversión esté compuesto por acciones que cotizan en bolsa en un porcentaje que establezca la reglamentación, y la reglamentación copió la reglamentación de la Ley de Impuesto a la Ganancia, cuando el fondo, que representa las cuotas partes tenga un 75% más de acciones que cotizan en bolsa, va también la cuota parte de los fondos comunes de inversión estará exento del impuesto sobre el ingreso bruto producto de esta exención. ¿Tá? Pero vuelvo a reiterar, esto es en la medida que cotizan en bolsa o se negocian en bolsa o que tengan oferta pública en el mercado de valores. ¿Tá? Bueno, con esto terminamos lo que es la parte sustantiva del impuesto sobre los ingresos brutos. En la próxima emisión vamos a hablar del consenso fiscal para después ya meternos en lo que es el convenio multilateral. Gracias y seguimos en contacto.